de México, porque estamos hablando del 38 hasta la fecha. Y recordemos que en este periodo fue cuando se llevó a cabo un crecimiento económico excepcional, lo que se conoció como rollo estabilizador. Estamos hablando que de 1940 hasta 1970, 30 años, la economía de México creció en promedio anual 6%. Y sin devaluaciones, sin inflación, sobre todo, pues que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, 12 años. Tasas de más del 6%, sin inflación y sin devaluación. Se conoció eso como el milagro mexicano, pero tuvo que ver mucho con el impulso que tuvo la economía, porque México ya poseía petróleo, era el petróleo de la nación. Además de ser un auténtico humanista y poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Eso es lo otro. Asunto que en política suele resultar esencial y definitorio. Política, entre otras cosas, es tiempo, manejo de tiempos. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en su diario que sobre la carretera, en las cercanías de Cuernavaca, caminó y platicó durante más de una hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Menciona el general Cárdenas lo siguiente, lo cito: hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya, decía entonces, la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México. Habla de Estados Unidos y de Inglaterra en el caso de que se decretara la expropiación. Entre otras razones y aprovechando esas circunstancias, como sabemos, el 18 de marzo de 1938 se lleva a cabo la expropiación petrolera. El pueblo respalda esta decisión. Sin embargo, es importante subrayar que la expropiación petrolera, siendo apoyada por la mayoría del pueblo, también fue cuestionada por una minoría. No solo las empresas extranjeras, sino una minoría conservadora que se opuso, aun cuando no le afectaba de manera directa. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de la gente humilde, los que más apoyaron. Hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de las clases medias bajas. Fue el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de las indemnizaciones a las compañías petroleras extranjeras. ¿Cómo olvidar que tantas mujeres pobres donaron parte de de sus bienes, hasta animales de patio, sus humildes alhajas que poseían, para el pago de las indemnizaciones? Es importante, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que además de ese masivo y contundente respaldo popular, el gobierno del general Cárdenas contaba con otra circunstancia favorable, porque siempre lo interno está vinculado con factores externos, circunstancias internacionales. Por ejemplo, a nosotros, los mexicanos, nos ayudó mucho que cuando la intervención francesa estuviese en la presidencia, o estaba llegando a la presidencia de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y él asumió una actitud en favor de México, en contra de la invasión francesa. Nunca reconoció a Maximiliano. Y no es casual que el presidente Juárez haya optado por ir a mantener en alto la bandera de nuestra república en lo que antes se llamaba Paso del Norte y hoy se llama Ciudad Juárez. Allí instaló su gobierno. Estuvo en el estado de Chihuahua 2 años, en la franja fronteriza. Eso es importante. Madero, con la revolución, por dónde entra, dónde hacen el periodismo revolucionario los hermanos Flores Magón contra la dictadura porfirista, en Estados Unidos. Y Madero entra también por Ciudad Juárez, y ahí se triunfa. Y ahí se pacta la renuncia de Díaz. De modo que estas circunstancias ayudan mucho. Entonces, cuando la expropiación gobernaba Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que era un gran estadista, y fue muy respetuoso de la decisión que tomó el presidente Cárdenas. Así como Lincoln fue respetuoso de México, defensor de la independencia de México, y se entendió muy bien con el presidente Juárez. Así, el presidente Roosevelt se entendió muy bien con el presidente Cárdenas. Lincoln, republicano,
Roosevelt, demócrata. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo se tuvo también pues un reconocimiento del presidente Cárdenas en su momento al presidente Roosevelt. Hay una carta que le envía el presidente Cárdenas donde le dice: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Y además tuvimos la suerte, que en política juega un papel también importante, la suerte, de que el embajador de Estados Unidos en ese entonces en México era Joseph Daniel, que tenía muy buena amistad con el presidente Roosevelt, porque Daniel fue